La carrera de arquitectura está a punto de cumplir 5 años en Cutonalá y por ende estamos a punto de ver a nuestra primera generación egresar. Ha sido un largo camino y con muchos altibajos. A pesar de todas las adversidades, hemos aprendido a ser resilientes y por lo tanto, henos aquí. Esto solo es el comienzo. ¿Cómo te sientes al estar por terminar la carrera? Pues es un sub y baja de emociones. Es un nerviosismo por no saber qué viene después. Estresado, ansioso, pero también con la espinita de ya terminar esto. Emocionado e intrigado a la vez de saber que voy a terminar esta experiencia que me da la vida. Principalmente agotado, la carga fue bastante el último semestre, pero satisfecho. La verdad, estoy feliz, estoy orgullosa, pero también estoy un poco cansada y derrotada. Me siento muy nerviosa. Me siento más nerviosa por lo que viene saliendo de aquí, el mundo laboral. Me siento emocionada porque era algo que yo quería. Siento bonito porque pues ya voy a terminar, ya voy a ejercer, ya voy a hacer lo que pues a mí me gusta. Pensar que todo el tiempo que ha transcurrido aquí ha valido la pena y pues todo el esfuerzo y desveladas y todos los trabajos pues van rindiendo frutos. El programa de arquitectura en el Centro Universitario de Tonalá fue una iniciativa en un principio en la administración del doctor Ricardo Villanueva, más o menos a mediados del año 2018, y se logró finalmente, ahora sí ya en la administración del maestro José Alfredo Peña, incorporar el programa para que iniciara en el año 2020. Surgió no sin sufrimiento y sin complicaciones. Obviamente fue un proyecto largamente anhelado, largamente acariciado. Ya era un proyecto que teníamos platicado de tiempo atrás en el sentido pues, de aperturar una carrera, que no es una cosa que pasa todos los días. En el momento en el que se dio la oportunidad, pues le entramos con todo, no obstante que hubo ciertas situaciones en el arranque que complicaban obviamente la disposición a entrar con todo. Nace de una demanda excesiva en torno al programa de arquitectura. Desde hace un tiempo ya hay un interés de la propia universidad por que los centros progresivamente se conviertan a lo mejor como en centros multitemáticos, como pueden ser los centros regionales. El CUAD, que era el centro universitario que oferta esta licenciatura a nivel del área metropolitana, estaba sobrepasado y aún está sobrepasado. Y a partir también de la localización geográfica de los aspirantes, porque muchos de los estudiantes que iban al CUAD a estudiar arquitectura y que siguen yendo a estudiar arquitectura provienen de municipios como Zapotlanejo, obviamente Tonalá, Tlaquepaque, Tepatitlán incluso, que es más cerca o facilita mucho venir al Cutonalá y no al CUAD, o sea, se pierde mucho menos tiempo. Sin que implicara un desplazamiento considerable de los estudiantes, se determina que arquitectura pues, va a tener una representación aquí en el Centro Universitario de Tonalá, pero es esa intención de que los centros se conviertan, o algunos al menos de ellos, como en centros multitemáticos. Entonces, eso más esta demanda que va en aumento hizo que se generara este nuevo programa de arquitectura. En un principio se pensaba que se aperturara con un grupo, también digamos en lo que se adecuaba a la plantilla de profesores y también los espacios, la adecuación de los espacios. Armamos un equipo de profesores, en general muy jóvenes, ¿no? Con una visión muy actual e innovadora acerca no solamente de la arquitectura, sino de la enseñanza de la arquitectura, ¿no? de cómo debería ser esta nueva docencia en la arquitectura. Entonces empezamos a conformar
estos equipos. Fui el primer profesor que se contrató, entonces fue un poco extraño. Y siempre se comentaba que la manera en que debería de abordarse es en un sentido social, de lo que la propia universidad y la carrera de arquitectura podría aportar a la comunidad. Pues básicamente era ofrecer una visión totalmente renovada de acercarse a la arquitectura con un enfoque más fresco, más joven, obviamente invitando a maestros que de alguna manera le dieran esa pregnancia, que le dieran esa importancia y que permitiera introducir también contenidos renovados con base a lo que actualmente se está ofreciendo, sin perder de fondo la sensibilidad en el sentido del contacto, pues obviamente con el compromiso social que tiene la universidad. Pues ese primer semestre, de la primera generación, coincidió exactamente con el inicio de la pandemia. Entonces fue una situación como muy inesperada y muy intempestiva. Conforme iban progresando las clases y las semanas en la primera generación, íbamos viendo como el desarrollo de la enfermedad y cada vez se sentía como más cercana. Estuvo interesante y complicado al mismo tiempo. El tema fue que nosotros entramos y al mes nos mandaron a casa. Entonces para nosotros fue un proceso de tener como autoenseñanza, aprender a usar la computadora y AutoCAD desde un principio. Había muchas clases que no las teníamos, entonces fue muy complicado como en esa parte para aprender, porque si no había clases que no las teníamos o algunos profes que eran como más tranquilos. También fue bueno en el aspecto de que podía dedicar todo mi tiempo a mi estudio y no había como otra distracción. Entonces, creo que saqué el mayor provecho de esos primeros semestres que estuve, bueno, pues la mitad de mi carrera más o menos en mi casa. Creo que fue algo muy interesante porque como primera generación sí presentamos muchas adversidades durante y aún en el camino que nos han ido formando, y creo que, y hablo por todos, me siento muy orgulloso de nosotros porque la pandemia nos enseñó a que a través de estas adversidades podemos salir adelante, y yo lo veo muy reflejado tanto en mí como en mis compañeros. Tuvimos que adaptarnos al final de cuentas. Fue mucho el tiempo que tardó esa adaptación para nosotros como primer semestre, cambiar de las aulas presenciales a las aulas virtuales, pero al final de cuentas aprendimos tal vez lo que teníamos que aprender. No todo, sí siento que hay un atraso en esta generación a diferencia de las demás generaciones, pero siento que tenemos algo bueno, y eso algo bueno es que fuimos resilientes, que fuimos capaces de adecuarnos a los cambios que estaba teniendo la sociedad para ese momento y adaptar también la arquitectura incluso de nuestros espacios de habitaciones, de nuestra casa, a unos espacios en los que ahora iban a ser casi aulas dentro del hogar. Lo supimos sobrellevar entre los profes que nos apoyaron y los compañeros. Entonces, pues sí fue algo complicado, la verdad. Yo creo que empezar a adaptar el centro, ya que la carrera se estaba iniciando, había cierto límite con los profesores. Muchas veces teníamos que esperar a que se homologaran o que empezaran a incorporarse para poder empezar el semestre. A veces no teníamos maestros, no teníamos aulas. Nunca se nos olvida a nosotros como generación que pues tuvimos que tener clases incluso en las canchas de básquetbol, fútbol o en los jardines porque pues no teníamos aún aulas designadas, pero pues se va sobrellevando esos problemas. El tener una planta docente joven, yo pienso que hasta lo vimos como una oportunidad de innovar, una oportunidad de que la Universidad de Guadalajara viera que el sistema híbrido ya era una necesidad más que una cuestión de solventar una emergencia. Entonces aprovechamos para mandar ese mensaje y se dieran cuenta de que hoy en día la educación híbrida
es más que necesaria para crear arquitectos en un entorno más globalizado, un entorno más internacional. Hubo materias que estuvieron muy castigadas, en particular las que requerían de una presencialidad, como eran las de grafías o como eran las clases de proyectos. El grupo de profesores era un grupo de gente joven, muy cercana a la comunicación digital y a los medios digitales, de tal manera que no fue tan difícil adaptarse a esa metodología de emergencia que fue trabajar a distancia. Pues esos fueron los retos más grandes, el consolidar una plantilla docente. Creo que en la actualidad ya ahora sí ya se cuenta con una plantilla docente bastante numerosa y también con bastante calidad. Ya en la actualidad, se han logrado incorporar muchos perfiles. Cuando empezamos en arquitectura, pues eran 7, 8 profesores, ¿no?, los que participaban. Actualmente ya para arquitectura ya deben de ser más de 50 profesores, ¿no?, los que estamos trabajando, entonces, y de diferentes perfiles, ¿no? O sea, no solamente arquitectos, sino que también hay ingenieros, hay topógrafos, hay abogados, hay personal con un perfil más comercial, más administrativo, entonces hay diseñadores también, entonces, pues ya, actualmente, creo que esa parte ya se ha logrado solventar. El otro tema fue el tema también de los espacios. Al principio arquitectura no tenía un lugar asignado como tal. Ya en la actualidad, pues prácticamente todo el edificio que pertenece a arquitectura, y hay planes de expandir un poco las actividades hacia otras partes del centro universitario donde pues también ya los estudiantes de arquitectura puedan tener otro tipo de actividades. Sí tenemos ese perfil de verla como una ciencia social, ¿no?, acerca de la conciencia de cuidado hacia el medio ambiente, hacia el uso de las tecnologías, no solamente en el procesamiento del proyecto, sino en la construcción de los espacios y los temas de ser capaz de ser un arquitecto global, ¿no?, que pueda aceptar retos no solo en nuestra área metropolitana, en México, sino en cualquier lugar del mundo. Complementar con el componente social, que también el arquitecto se entienda como un ciudadano, ¿no?, con estos ejercicios que estamos trabajando en academia a nivel medio, del diseño participativo, diseño colaborativo, lo que es tomar acción ciudadana. Entonces no solo la transdisciplinariedad, exacto, que no se vean solo como arquitectos, sino que todo el tiempo estén conscientes de que también son ciudadanos, y eso es muy importante, ¿no? Darle la vuelta a lo que ocurre en la ciudad, que es espantoso, que son una bola de cajas de zapatos desescaladas, ¿no? Tenemos que poder llegar a ese matiz, a ese interés por lo que nos van legando nuestros padres y nuestros abuelos, en específico aquí en el Cutonalá. La carrera todavía tiene y está encontrando su vocación. Yo creo que la vocación tendría que ser esa, tendría que ser una especie de colaboración entre estas otras dos carreras, la artesanías e historia del arte, generar a fin de cuentas una universalidad, ¿no? Se trata de que con la individualidad que pueden generar aquí atraigan a gente de Holanda y Japón a que vengan a ver los proyectos que se generan acá, ¿no? Desde el hecho de poder generar una mejor ciudad con lo que se aprende, poder traer esa especie como de turismo, por así decirlo, y admiración de otras partes del mundo. Primero que nada quisiera como entrar a este campo laboral, conocer qué es lo que hay afuera del estudio. Quisiera hacer una maestría, pero en otro país. Y no sé, en algún futuro quizás me vengo de profesora en un futuro. Con certeza aún no sé, pero pues sí quiero que la vida me sorprenda. Quiero enfocarme en mí, en continuar, no sé si seguir estudiando es mi meta, seguir aprendiendo, conocer muchos lugares y disfrutar y conocer. Pues yo siento que va a ser al final bueno, estoy a la espera, no tengo algo planeado,
pero estoy conforme hasta este momento y también así como estoy conforme ahorita, sé que voy a estar conforme después con lo que venga. Tarde que temprano me doy cuenta que las cosas son un aprendizaje, son algo nuevo para mi vida, entonces entre que si es algo bueno, es algo malo, al final de cuentas va a ser un aprendizaje y estoy abierto a las posibilidades que tenga un futuro para mí. Pues la verdad, como al inicio, creo que me esperan muchas cosas. Yo en mis planes a futuro que tengo es igual al salir de esta carrera volver a tener la oportunidad de entrar al menos o en esa empresa en la que estuve o encontrar otro puesto similar en el que estaba. Y adicional a eso me gustaría tomar ya sea pues un diplomado o una maestría relacionado a la arquitectura, más específicamente en el desarrollo de software BIM o paisajismo. Y yo esperaría que pues todos estos planes que tengo se puedan llevar a cabo en un corto plazo. Fíjate que el último día yo creo que sí voy a dormir todo lo que se hizo falta porque sí está grueso. Sí, planeo buscar trabajo, no quiero tomar ningún tiempo sabático ni nada. Quiero directamente salir y encontrar. Al comienzo quería encontrar de proyectista, pero ahorita estoy más enfocado directamente como que en obra. Entonces sí me gustaría encontrar algo más en campo. Siendo muy crudos en la realidad, creo que lo que le espera a muchas personas cuando terminan su licenciatura, el desempleo. Pero sinceramente creo que eso va a depender mucho ya del esfuerzo que yo dé después de que salga de aquí. Y pues sí, espero tener la capacidad, principalmente emocional después de esto, de alcanzar mis metas. A mí me gustaría trabajar en un despacho de dibujo ejecutivo, pero todo el mundo me ha recomendado que estudie una maestría. Pero sí, no sé, yo creo que mi opción más factible es ponerme a trabajar, buscar obviamente en dónde, un lugar que me guste, pero si no es eso, sí va a ser seguir estudiando alguna maestría. Me gustaría estudiar una maestría, o sea, seguirme preparando. Yo quisiera especializarme como en interiorismo. Entonces, yo creo que mi tirada sería esa, estudiar para interiorismo y me gustaría tener mi propio despacho. No me gustaría trabajar como para alguien más, sino me gustaría tener mi propia oficina, mis propios clientes, mis propios trabajadores, compañeros, colegas. Vemos que con el equipo que hemos conformado, con la visión que tenemos y con el planteamiento que tenemos de transformar el plan de estudio, sí podemos ser como el programa que de mejor manera represente cómo debe ser la enseñanza de la arquitectura en la universidad y por lo tanto el perfil del egresado de la Universidad de Guadalajara. La consolidación, digamos que los trabajos de arranque pues ya han terminado. Con el egreso de la primera generación podemos considerar que pues se ha cumplido una primera etapa en el proyecto. Ahora lo que viene pues es consolidar el programa ya a través del tiempo, a través de los años. Tendría que ser una cuestión muy integral en cuanto a las demandas que tenemos como carrera de arquitectura. También se puedan proyectar de una manera nacional o internacional, como con los proyectos que hemos estado haciendo, puedan entender qué es lo que está sucediendo en el exterior y cómo esas cosas de alguna forma empatan o no en los quehaceres que estamos haciendo en el Tonalá. Con el aula internacional y el aula nacional hemos visto que los alumnos se han vuelto muy conscientes de lo que es la escala global y la escala nacional y han podido ver el nivel que tenemos y hemos notado que hay alumnos que regresan orgullosos, dimensionando lo capaces que son y lo capaces que son de contribuir a no solo a su contexto local, ¿no? Sino a este internacional y nacional. Estas aulas que nos permiten salir de este contexto inmediato han sido bastante útiles para que ellos puedan dimensionar las habilidades que han adquirido durante estos últimos años. Sí ha sido un logro egresar a este primer grupo de arquitectos.
Hubo muchos obstáculos para lograrlo, fueron sorteados. Creemos que desde luego salen formados con las competencias necesarias para actuar en la profesión, pero al ser esta la primera generación, al habernos enfrentado a ese problema de la pandemia y a muchos otros obstáculos que ya he comentado, como la falta de profesores, como la falta de espacios, sí creo que aún habría una deuda con esa generación, ¿no? Habría una deuda en cuanto a la calidad de algunos conocimientos que podían haber adquirido y que desgraciadamente por muchas circunstancias y por ser un programa de reciente formación no se les cubrieron, ¿no? Sí creo que salen con las capacidades, con las competencias, pero sí también hay una deuda con ellos de ciertos puntos que no quedaron cubiertos. Sí, sin embargo, algo que dices que está funcionando, cuando tú platicas con esos alumnos, ya uno no encuentra esos vicios que uno tenía de estudiante o esa visión que uno adquirió de estudiante, ¿no? Esa manera de ver la arquitectura tan de las viejas escuelas, ¿no? Esa visión de ver la ciudad como algo construido, de ver la arquitectura como un medio para lograr algo construido, un objetivo material. No, es muy interesante que a pesar de que existe esa deuda, sí se ha creado una conciencia muy diferente. Ves alumnos que salen a pelear por la ciudad, por defender el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, participan en estos programas como el DIJALBI, ¿no? Entonces, cosas que a uno como estudiante no le tocó o que salió con otra mentalidad y nos tocó adquirirlo en otros lugares fuera del país. Ellos ya lo están recibiendo desde aquí. Al menos yo sí logro ver esa gran diferencia entre mi generación a la de ellos. Ha sido un largo camino, con muchos tropiezos y obstáculos, pero lo más importante es que hemos sabido salir adelante, como una gran comunidad resiliente, y hoy el Centro Universitario de Tonalá finalmente ve los frutos de ese sueño y visión que se tuvo hace 5 años sobre la enseñanza de la arquitectura.